Hola personas, bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a trabajar conceptos generales relacionados al sistema digestivo. Vamos a comenzar con un repaso sobre biomoléculas. Vamos a retomar contenidos trabajados en clases anteriores. Recordemos que los hidratos de carbono están formados por monómeros, es decir, moléculas más pequeñas, enlazadas entre sí, llamadas monosacáridos. En el caso de las grasas, que es un tipo particular de lípidos, están formados por ácidos grasos y glicerol. Y las proteínas son polímeros de aminoácidos. Recordemos también que las enzimas son proteínas globulares, cuya función es acelerar la velocidad de las reacciones químicas, tanto de aquellas reacciones que unen moléculas, es decir, procesos anabólicos, como las que rompen moléculas, también denominados procesos catabólicos. Recordemos también el concepto de nutrición. Cuando hablamos de la función de nutrición, no solamente estamos hablando de la alimentación y de la absorción de nutrientes, es decir, del pasaje de moléculas que fueron degradadas a partir de los alimentos y que fueron incorporadas gracias al sistema digestivo, sino también estamos hablando de la incorporación de oxígeno por medio del sistema respiratorio, la distribución de materiales para el metabolismo celular gracias al sistema circulatorio y de la excreción de todos aquellos productos que se forman a partir del metabolismo y que si se acumulan podrían ser tóxicos para el organismo. El sistema encargado de esto se denomina sistema excretor. De forma muy resumida, podemos decir que la función del sistema digestivo consiste en degradar los nutrientes que son incorporados en los alimentos para transformarlos en sustancias que puedan ser absorbidas. Como ser el caso, las biomoléculas deben ser degradadas a sus unidades estructurales o monómeros para que esto ocurra. Por lo tanto, el sistema digestivo necesita de dos mecanismos. Por un lado tenemos la digestión mecánica y por otro lado tenemos la digestión química. Para entender el concepto de digestión mecánica podemos analizar la siguiente imagen donde una rosca pasa por el esófago y llega directamente al estómago donde aparentemente es degradada por los líquidos que se encuentran en él. Esta situación no solamente es imposible, sino que también es bastante ridícula. Todos sabemos que debemos masticar nuestra comida. Justamente la masticación comprende la instancia más representativa de la digestión mecánica, ya que este tipo de digestión consiste en fragmentar los alimentos para posibilitar o facilitar la digestión química que va a ocurrir a continuación, ya que al degradar los alimentos en partículas más pequeñas aumenta su superficie de contacto con las enzimas, que son aquellas sustancias encargadas de realizar la digestión química. La digestión química consiste básicamente en degradar las biomoléculas presentes en los alimentos en sus unidades estructurales o monómeros, como acabamos de mencionar. Algo muy importante para tener en cuenta es que las enzimas específicas digieren nutrientes específicos. Es decir, que va a haber algunas enzimas que van a trabajar degradando las proteínas, separando sus aminoácidos. Otras van a trabajar en los enlaces que unen a los monosacáridos que componen los hidratos de carbono. Y otras van a trabajar digiriendo lípidos. Por ejemplo, rompiendo los enlaces entre los ácidos grasos y la molécula de glicerol que compone las grasas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre digestión mecánica y digestión química? Bueno, es bastante simple la respuesta. La digestión mecánica consiste en un fenómeno físico, es decir, un cambio físico. En cambio, la digestión química consiste en un fenómeno o cambio químico. Es decir, que la digestión mecánica no cambia la naturaleza del alimento. En cambio, la digestión química sí, porque transforma, por ejemplo, proteínas en aminoácidos. Con respecto a la organografía del sistema digestivo, vamos a dividir en dos. Por un lado, vamos a mencionar al tubo digestivo, que está formado por una serie de órganos conectados en cuyo interior circulan los materiales ingeridos.
Su musculatura es responsable de la circulación de todo aquello que incorporamos mediante una serie de movimientos denominados peristálticos. Claramente esto es músculo liso porque son movimientos involuntarios, los de las vísceras. Y además encontramos glándulas anexas como las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Estas glándulas vuelcan sus productos dentro del tubo digestivo. Analicemos entonces el sistema digestivo en 3 dimensiones. Para eso vamos a usar un programa que nos permite desarmar el cuerpo para poder enfocarnos en los órganos y sistemas que queremos estudiar. Podemos ver que la región abdominopélica del sistema digestivo está recubierta por una membrana serosa llamada peritoneo. Comencemos ahora por la vía digestiva alta. Podemos encontrar las encías que están recubriendo la cavidad bucal. La misma está rodeada por una serie de glándulas salivares. Tenemos un par de glándulas parótidas, que son las que se suelen inflamar en la parotiditis, también llamada paperas. Tenemos las glándulas sublinguales y las submandibulares. Detrás de la cavidad bucal podemos encontrar la faringe, que es un órgano en común con el sistema respiratorio. Tiene varias regiones, una de ellas es la orofaringe, que está detrás de la boca, la nasofaringe, que está detrás de la nariz, y la laringofaringe, que está por encima de la laringe. La faringe se comunica con el esófago y el esófago, a su vez, se comunica con el estómago. Como podemos ver, si giramos en este programa nos permite ver la disposición real o un poco más real en los órganos, cosa que por ahí no podemos apreciar en las imágenes de 2 dimensiones. El estómago se comunica con la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno. El duodeno, como podemos ver en el video, recibe a partir de un conducto, que es el conducto colédoco, secreciones que provienen del hígado y que suelen acumularse en la vesícula biliar, y además recibe el jugo pancreático que se produce, valga la redundancia, en el páncreas. Si nosotros ocultamos en el páncreas, podemos ver que en su interior hay un conducto llamado conducto de Windsor que se une al colédoco en el interior del páncreas y termina en el duodeno, es decir, que las secreciones producidas por páncreas e hígado van a parar ahí, a este órgano. El duodeno se comunica con el yeyuno y el yeyuno con el ilion. Duodeno, yeyuno e ilion son 3 regiones diferentes del intestino delgado. El intestino delgado se continúa con el ciego, que es la primera porción del intestino grueso, también llamado colon. El colon ascendente se continúa con el transverso y el transverso se continúa con el colon descendente. La región inferior del colon descendente se denomina colon sigmoideo y se continúa con el recto. El recto desemboca en el canal anal. Comencemos entonces a explicar los órganos que componen el sistema digestivo y la función específica de cada una. En la boca o en la cavidad bucal, los alimentos son masticados, es decir, ocurre digestión mecánica. Además, la saliva, que facilita el acto de tragar se denomina deglución, y contiene la enzima amilasa salival que digiere el almidón, que es un hidrato de carbono que está presente en los productos de origen vegetal como harinas, papa, etc. Y a continuación vamos a describir un poco la dentición del adulto humano,
que consta de 32 dientes. Tenemos dos incisivos centrales superiores, dos incisivos centrales inferiores. Tenemos dos incisivos laterales, también superiores e inferiores. Luego tenemos lateralmente ubicados a estos a los caninos o colmillos, los primeros premolares, los segundos premolares y después tenemos los molares, es decir, las muelas. Primer molar, segundo molar, tercer molar. Estos famosos terceros molares son los que producen tanto dolor de cabeza y tanto malestar porque son las llamadas muelas de juicio. Cuando comienzan a salir suelen achuecar los otros dientes, además de que pueden generar muchas molestias y en ocasiones salen en posiciones bastante extrañas e inusuales. Los dientes están formados por dos regiones, la corona que está a simple vista y la raíz que se adentra en el hueso. Con respecto a las capas podemos mencionar el esmalte, que es la capa más superficial, seguido por la dentina. Tanto esmalte como dentina están formadas por minerales, es decir, no podemos decir que es inerte, pero sí que no contiene células vivas. En cambio, la pulpa, que es la región más profunda del diente, contiene toda la parte viva del diente y está vascularizada e inervada, es decir, que recibe vasos sanguíneos y recibe también nervios. Por lo tanto, los dientes pueden generar dolor. Las caries dentales son producidas por el metabolismo bacteriano de las bacterias propias que tenemos en la boca, que suelen generar ácidos, sobre todo cuando no hay una correcta higiene bucal y las bacterias aprovechan los restos de alimento para realizar sus funciones, reproducirse y demás. Entonces, esos ácidos que se producen terminan deteriorando el diente y produciendo una especie de agujeros. Cuando se extiende la caries, se corre el riesgo de que llegue hacia la pulpa del diente, posibilitando el ingreso de bacterias que puedan producir una inflamación o infección de la pulpa, que pueden producir consecuencias bastante poco agradables. Luego de que los alimentos son deglutidos o tragados, pasan a la faringe. Este es un órgano en común con el sistema respiratorio. Lo que hace la faringe es dirigir el bolo alimenticio hacia el esófago. Como vemos en la imagen, el alimento pasa desde la boca a la faringe y desde la faringe hacia el esófago. El esófago es un órgano de conducción en el cual no ocurre digestión y su función es direccionar el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. El jugo gástrico que contiene el estómago presenta un ácido con un pH muy bajo que se denomina ácido clorhídrico. El mismo tiene la función de activar a la proenzima denominada pepsinógeno para que se transforme en pepsina. Esta enzima, la pepsina, es capaz de digerir las proteínas. Los alimentos luego pasan desde el estómago hacia la primera porción del intestino delgado que se denomina duodeno. En el duodeno se van a recibir secreciones que provienen del páncreas y del hígado. El jugo pancreático posee varias enzimas, además de poseer bicarbonato capaz de neutralizar en parte la acidez con la que el contenido del estómago llega al duodeno. También la bilis, que es producida en el hígado y almacenada en la vesícula biliar, se vuelca al duodeno. La bilis no es una enzima, pero cumple una función importante que es emulsionar los lípidos, es decir, fragmentarlos en gotas más pequeñas para que después pueda ser atacado por las enzimas que se van a ocupar de degradar estas moléculas.
En el cuadro podemos ver cuáles son las enzimas principales que se pueden encontrar en el duodeno, que actúan en el duodeno. Algunas se originan en el páncreas y otras son propias del intestino. La tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa que se producen en el páncreas digieren las proteínas, mientras la amilasa pancreática digiere a los hidratos de carbono, la lipasa digiere lípidos y las nucleasas los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Las enzimas propias del intestino reciben el nombre de enzima de los bordes ciliados y tienen la función de digerir una gran cantidad de nutrientes que han llegado hasta esta etapa y aún no fueron digeridos. Con respecto a lo que sucede en el intestino delgado, en la región denominada Yeyuno-Elion, vamos a mencionar que el interior de esta parte de este órgano se encuentra tapizado por vellosidades que aumentan la superficie de absorción y están recorridas por vasos sanguíneos y capilares linfáticos. En la imagen podemos ver cómo son, con un poquito más de detalle, estas vellosidades intestinales y podemos ver que están recorridas por arteriolas y vénulas por los cuales circula sangre y además podemos observar los capilares linfáticos. Entonces, ¿cómo sucede esto de la absorción intestinal? Tenemos que considerar que hay ciertos nutrientes que se pueden absorber y pasar directamente hacia el flujo sanguíneo. Estos son los monosacáridos, que provienen de la digestión de los hidratos de carbono, los aminoácidos, que provienen de la digestión de las proteínas, y el glicerol y los ácidos grasos pequeños, que provienen de la digestión de las grasas. En cambio, hay otros nutrientes que deben absorberse por los capilares linfáticos, independientemente de que luego sean llevados hacia la sangre. Estos son los ácidos grasos grandes y los monoglicéridos que llegan sin haber sido digeridos, que provienen de los triglicéridos o triacilgliceroles. Una vez que las sustancias son digeridas, van a ser procesadas en el hígado. Hay una vena que es la vena portal hepática o vena porta hepática que lleva los nutrientes una vez que fueron absorbidos en el intestino hacia el hígado para que sean procesados. Cabe destacar que, como toda vena, o mejor dicho, como la mayoría de las venas, la vena porta hepática conduce sangre rica en nutrientes pero carente de oxígeno. Por lo tanto, el hígado debe recibir sangre oxigenada desde otra vía. La va a recibir desde la arteria hepática, que es una ramificación de la arteria aorta. Y finalmente, durante el pasaje por el intestino grueso, también llamado colon, se absorbe agua, sales y vitaminas. Aquí se compacta todos aquellos materiales ingeridos que no fueron digeridos y que tampoco serán absorbidos, formándose así la materia fecal o también denominada heces. Estas se van a retener en el recto hasta que sean expulsadas por el ano. Repasando entonces, los alimentos son ingeridos, en la boca se produce la masticación y la mezcla con la saliva, se forma el bolo alimenticio, este pasa por medio de la faringe y el esófago, se va hacia el estómago, donde se mezcla con los jugos gástricos, se digieren las proteínas y el quimo resultante pasa al duodeno, donde también ocurre digestión gracias a las enzimas pancreáticas. Luego el quilo, así se le denomina a esta mezcla, recorre todo el intestino delgado, el resto del intestino delgado, mejor dicho, yeyuno e ilion, donde se absorben los nutrientes. Finalmente, el quilo pasa hacia el intestino grueso, donde se va a absorber agua, sales y vitaminas, y se van a compactar las heces que finalmente serán expulsadas por el ano. Bueno, personas, muchas gracias por ver el video, espero que les haya servido y por sobre todas las cosas espero que estén haciendo sus tareas. Chau, chau, adiós, hasta la próxima.